Hermanos, muy buenas tardes. Que Dios los bendiga abundantemente. Hoy voy a hablar acerca de Apocalipsis 18:1. Pero antes de hacerlo, voy a invocar la presencia de Dios, porque Él es el que nos da la sabiduría, nos abre el entendimiento, nos muestra su maravillosa ley, la escribe en nuestra mente y en nuestros corazones y nos muestra la cruz de Cristo. Nos da su Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta tarde te doy gracias por este día. Bendito Dios, que al hablar de tu santa y bendita palabra no sea yo, sino tú, mediante tu Santo Espíritu, quien nos explique las cosas a fin de ver a Jesús y a través de Jesús verte a ti. Ayúdanos a entrar hasta el lugar santísimo. Explícanos qué es el mensaje del tercer ángel. Gloria a ti por siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1, dice así: Después de esto, vi descender a otro ángel del cielo que iluminó toda la tierra con su gloria. Este ángel que ilumina toda la tierra con su gloria representa o es el Espíritu Santo. Este ángel con su gloria ilumina tan poderosamente, de manera tan infinita, que la tierra queda alumbrada con su gloria. Este ángel es la tercera persona de la deidad que al bajar del cielo ilumina toda la tierra con su gloria, porque la gloria de este ángel es la cruz de Cristo en relación con la ley de Dios. Este ángel ilumina con su luz del conocimiento las avenidas más oscuras del alma humana, y a fin de que todo va a quedar aclarado, porque el propósito de Dios es lo que dice Juan capítulo 8, versículo 32. Buenas tardes. Juan capítulo 8, versículo 32 dice: Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, la Escritura dice, después de esto, eso está en el capítulo 18 del Apocalipsis. Entonces, ya cuando el capítulo 18 se desarrolla, ya ocurrió del capítulo 1 al capítulo 17. Y ahí vemos que desde el capítulo 1 de Apocalipsis al capítulo 17 ha pasado toda la historia desde que Jesús visitó al apóstol Juan allá en Patmos, y el cumplimiento de Apocalipsis 18:1 por primera vez sabemos por el escudriñamiento de las Escrituras y por la revelación del Espíritu de Dios. Nosotros con certeza podemos decir que Apocalipsis 18:1 se empezó a cumplir o se cumplió por primera vez con el mensaje de Minneapolis de 1888, cuando los pastores Wagoners y Jones predicaron el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, nuestra justicia. Entonces, desde el capítulo 1 de Apocalipsis hasta el capítulo 18, toda la historia de la iglesia apostólica ocurrió, la historia de la iglesia del desierto, la historia de la iglesia de los reformadores y la historia de Guillermo Miller y la historia de Miller y los Milleritas y la historia del gran movimiento adventista, el mensaje del primer y segundo ángeles,
se desarrollaron en estos capítulos del 1 al 18. Y en el 18 dice: después de esto vi descender a otro ángel que iluminó toda la tierra con su gloria. Qué maravillosa promesa, qué maravillosa profecía, qué maravillosas palabras. Dios mismo y su Hijo Jesús descienden junto con el Espíritu Santo, y las tres personas de la deidad bajan a la tierra para pelear la última batalla de este tiempo contra el pecado. Porque más adelante viene la destrucción total y definitiva de Satanás cuando acabe el milenio. Pero ahorita Dios, su Hijo y la persona del Espíritu Santo van a estar en la tierra. Esto va a ser algo que nunca ha ocurrido en la magnitud de cómo va a pasar. Ya ha habido esa lucha en tiempos inmemoriales. En el propio tiempo de Jesús, Dios y el Espíritu Santo estuvieron al lado de Cristo. Y Cristo venció por el poder de Dios y por su divinidad. Mediante el Espíritu Santo Jesús venció. Mediante el Espíritu Eterno. En el Congreso de Minneapolis de 1888, los pastores Waggoner y Jones trajeron un mensaje precioso que la hermana White lo resumió en unas hermosas y bellas palabras que ella más o menos dijo así: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía el propósito de presentar los encantos de Cristo. Y ella sigue diciendo unas hermosas y bellas palabras acerca del mensaje de Minneapolis de 1888. Una cosa maravillosa. Buenas tardes. Y el Señor envió ese mensaje para que se expusieran los mandamientos de Dios, pero en relación con la cruz de Cristo. Porque el creer en Cristo, nuestra justicia, verdaderamente es el mensaje de Dios cuando te invita, cuando te impulsa, te impele a guardar los mandamientos. Porque dice, este mensaje tenía que verse en la obediencia a todos los mandamientos. O sea, el creer en Jesús te catapulta al Sinaí. Pues Jesús es el camino a Dios, así el Calvario es el camino al Sinaí. La obediencia a los mandamientos de Dios es dada por creer en Jesús, por la fe en Jesús. Es que nosotros nos apropiamos de la justicia de Cristo y entonces somos hallados fieles, perdonados, santos, lavados en la sangre de Cristo. Van a entrar al reino de los cielos los que sean hallados obedientes a la ley de Dios de manera perfecta. En otras palabras, aquellos que crean por la fe en Jesús. ¿Qué es creer por la fe en Jesús o qué es creer en Jesús? Creer en Jesús es aceptar que Dios envió a Jesucristo, que Dios nos envió su justicia por medio de Jesús, ya para que nosotros no obedeciésemos la ley con nuestra propia justicia, porque en el libro de Isaías nos dice que vuestra justicia es como trapo de inmundicia. Entonces no, el Señor nos da su propia justicia, nos las da mediante su Hijo, nos da el perdón, nos da la naturaleza divina, nos limpia de pecado, nos lava con la sangre de Jesús, pero somos capacitados para andar en santidad. No es licencia para pecar la fe en Cristo, como algunos lo han visto, o como tristemente otros quieren que Dios les perdone los pecados que nunca abandonaron, o quieren que Dios haga por ellos lo que les corresponde a ellos, o lo que nos corresponde a nosotros.
Entonces, muchas personas se quedan en esa falsa seguridad y se dejan arrullar por falsos mensajes y no escudriñan bien la escritura con oración y ayuno, y entonces la persona se viene a dar cuenta de que no le salen las cosas y está a la espera de que ocurra un milagro que nunca va a pasar, porque hay una obra que Dios le dio al hombre, pero esa obra el hombre la tiene que hacer, y Dios, Él siempre ha hecho la parte que Él, como Dios que es, hace, lo infinito. El hombre tiene que salir desde muy temprano hacia su campo, llevar sus herramientas de trabajo, su machete, su lima, su lonche, su agua, su sombrero para el sol, su camisa manga larga, su ropa doble para que los zancudos no le hagan daño, sus zapatos contra la víbora, y lleva su gancho, lleva su bolso, va con la bendición de Dios. Pero el hombre llegando allá va y se pega, empieza a darle de a poco, va agarrando calor, va desmatorrando, desmalezando, va limpiando, hasta que ya el trabajo del hombre se ve. Pero supongamos que un tal hombre dijera, bueno, yo no voy a llevar herramientas de trabajo allá al campo, no voy a llevar ni lonche, ni machete, ni lima, ni gancho para jalar la basura, no voy a llevar ni sombrero, y voy a ir así como cuando voy a la playa. Y ese tal hombre llegara a su terreno de trabajo y que se arrodillara a orar y que hasta estuviera ayunando por 2, 3 días, estuviera orando ahí desde tempranito a las 4 de la mañana hasta altas horas de la noche. Los campesinos que pasaran a su lado se iban a reír de él. ¿Por qué se iban a reír de él? Le iban a decir, no, mi amigo, esto no funciona así, mira, esto funciona así, ¿cómo? Y ya le iban a dar el ABC de cómo es que funciona el sembrado del maíz, del frijol, de lo que se vaya a producir. Acá en mi país, como es México, aquí lo que sembramos mayormente es maíz para que nos dé elote o luego nos dé mazorca de maíz. Pues el maíz Dios se lo dio a este país. Fue en este país donde Dios hizo nacer el maíz. El maíz es nativo y original de aquí de México. Los chinos se lo han llevado allá, los gringos también, y también en Sudamérica y por muchas partes del mundo hay maíz. Algunos piensan que por tener el maíz nos han robado nuestra identidad. No, al contrario, los hemos conquistado. Todo aquel que se lleve maíz de aquí, Chile, las cosas que aquí se producen y las siembra en su país, lo que hacen es que ellos están aceptando el dominio de México sobre ellos, se están mexicanizando. Por eso cuando sucedió aquel maravilloso evento de 1844, cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, y acá en la tierra sucedió un gran chasco. Por eso Irán Edson, si no mal recuerdo, fue el que pasó en un maizal, porque eso es una profecía. Irán Edson no pasó en un lugar donde estaba sembrado el trigo. Él no pasó en un lugar donde estuviera sembrado arbolitos de olivo. El olivo representa a Israel y representa, o sea, por los sembrados, pues es una identidad de Israel, el olivo. De España también siembra mucho olivo. El trigo, no. Irán Edson, si no mal recuerdo, que fue el que pasó por un maizal, cuando fueron a orar a un galpón después del 22 de octubre de 1844 a la medianoche, él fue a orar con los hermanos, y cuando venía pasando por en medio de un sembrado de maíz, se le abrió los cielos. El sembrado de maíz simboliza México. Adiós. Esa es la identidad de México. Lo que ocurrió fue el paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Dice en el libro Primero Escritos, la hermana Juay, la profeta y mensajera del Señor, dice que un carro de fuego introdujo al Padre al lugar santísimo. Y después otro carro de fuego vino
por el Hijo de Dios, y inmediatamente a la entrada del Padre entró el Hijo. El que entró primero al lugar santísimo fue el Padre. Ya luego entró el Hijo para oficiar en el lugar santísimo. Eso ocurrió el 22 de octubre de 1844. Hay una escritura, al parecer el capítulo 9 de Hebreos, versículo 12. Que le vaya bien. Hola, joven. Hola. Cuídese mucho, ¿eh? Sí, Hasta mañana. En el capítulo 9 de Hebreos, versículo 12, dice, espero no mal recordar, que Cristo entró en el lugar santísimo. Ahí dice así, pero en el original griego, que fue la escritura, que fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, en el original griego dice que Cristo entró en el santuario. No dice en el lugar santísimo. Eso ya lo realizaron los copistas, los que tradujeron, y ellos colocaron que Cristo entró en el lugar santísimo. Pero no, en el original griego dice que Cristo entró en el lugar, en el santuario. Y cuando entró en el lugar santuario, Cristo entró por la puerta. Cristo no entró por la parte de atrás, no rajó la cortina del templo o no rajó la estructura del templo. No. Él entró por la puerta, y la puerta da acceso al lugar santo. Entonces Cristo entró al lugar santo y ahí estuvo oficiando desde Pentecostés, porque la hermana Juan en primer escrito y en Hechos de los Apóstoles dice que cuando Cristo entró a oficiar en el lugar santo, les envió el Espíritu Santo. Es decir, que cuando Cristo entró en el momento que Él entró, les envió el Espíritu Santo. Y eso en la tierra lo que sucedió fue el Pentecostés. Después de que resucitó, dice la Biblia que se les anduvo apareciendo por 40 días y 40 noches. 10 días más, Cristo les envió el Espíritu Santo. Entonces, aquí sucedió el Pentecostés. A partir del Pentecostés, después de la muerte de Esteban, en el Pentecostés, desde la fecha que nuestro Señor Jesús murió, en el año 31, hasta 1844, Él estuvo oficiando en el lugar santo por espacio de 1810 años. Y el 22 de octubre de 1844, Él entró al lugar santísimo. Los adventistas tienen razón. Entonces, nuestro Señor y Maestro empezó a revisar los casos de aquellos que habían creído en Dios. Algunas personas dicen, no, pero eso no es cierto, eso de un juicio. Dios no necesita hacer un juicio para conocer los pecados del hombre. Echa, gordo, te vas a caer, gordo. Es que huele a puro pan. Entonces, Cristo entró en el lugar santísimo el 22 de octubre de 1844. Miren, hermanos, qué rico pan. Qué rico y delicioso. Estos están rellenos de pasta con sabor así como a vainilla. Y estas se llaman sonrisa. Estas se llaman sonrisa. Y estos son panes de pasta. Y estos son los famosos bolillos. Y allá están los demás. Así que cuando gusten un pan, aquí es el lugar. Bueno, entonces, el 22 de octubre, adiós hermano. El 22 de octubre de 1844, Cristo entró en el lugar santísimo. Y algunas personas dicen, no, pero es que eso no es cierto. Dios no necesita iniciar un juicio, como dicen los adventistas, para conocer los pecados del hombre. Ciertamente Dios no necesita que el hombre le informe nada. Dios sabe los pecados de cada persona. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él sabía lo que pensaban de Él sin que siquiera abrieran la boca. Pero no es por causa de Él que hace ese juicio, es por causa del hombre y del universo que observa. Y eso está respaldado en la Biblia, en Daniel capítulo 7.
En Daniel capítulo 7 ahí habla de ese juicio y hay una parte donde dice, y el juez se sentó, refiriéndose al Padre, y los libros fueron abiertos. O sea, no sé si las personas que leen eso no alcanzan a percibir que ahí hay un inicio de un juicio. Ese evento fue el que sucedió el 22 de octubre de 1844. Entonces, en Daniel 8:14, ahí dice, y el ángel dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Entonces, eso se cumplió el 22 de octubre de 1844. Esa escritura de Daniel 8:14 también se interpreta así. Y el ángel dijo, hasta 2300 tardes y mañana, entonces el santuario será restaurado, o entonces el santuario será reparado. Porque desde que Cristo vino, el altar Él lo reedificó. Recogió las verdades que le dio a la iglesia judía y las engastó en un mejor ornamento llamado la iglesia apostólica. Y luego de que ya Él reparó el altar, la bestia indescriptible todo lo destruye, y la bestia indescriptible desperdigó las gemas de verdad de la iglesia apostólica. El bautismo lo convirtió en el bautismo por aspersión, como ellos echan agua a los niños. La oración la cambió por las misas, todo tergiversó la bestia. Y entonces los reformadores se encargaron de ir reparando el altar, piedra por piedra. Un reformador reparó el altar en una piedra de la oración, el Espíritu Santo, las 5 solas del cristianismo: sola escritura, sola fe, sola gracia, solo a Dios sea gloria, solo es Cristo, y solo por la fe somos salvos. 5 solas, las 5 solas del cristianismo. Entonces, nuestro Dios, cuando levantó a la iglesia adventista el 7º día, la iglesia adventista se encargó de reparar el lugar santísimo, construyó la doctrina del santuario celestial. Entonces, la iglesia adventista ya reparó el altar de manera completa, pero no lo hizo solo. Los reformadores pusieron una piedra de ese altar y así hasta que el altar quedó reparado. Entonces la verdadera adoración ya se puede hacer porque la iglesia adventista reparó el altar. Pero se da el caso de que también ahorita la iglesia adventista entró el catolicismo en la iglesia adventista y perdigó las verdades. Ahorita tenemos un adventismo catolizado, romanizado. Entonces es necesario que se vuelva a reparar el altar. Y ya llegó el momento. El Espíritu de Dios va a regresar de nuevo, porque el ángel de Apocalipsis 18:1 fue rechazado en Minneapolis en 1888 y entonces se retiró al cielo. Ya no va a bajar en Estados Unidos porque allá no lo quieren. Baja y desciende en México por primera vez, golpea y de aquí ilumina toda la tierra con su gloria. Esto es algo que no entienden algunos hermanos adventistas, pero tendrán que entenderlo. El ángel, el Espíritu Santo, regresa, sus pies golpean ya no en la nación norteamericana, sino en los Estados Unidos mexicanos, porque México y los Estados Unidos políticamente son 2 naciones diferentes, pero proféticamente son una sola. Los Estados Unidos de Norteamérica y los Estados Unidos mexicanos son una sola nación. Entonces, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 dice, vi un ángel que se levantó del este con el sello del Dios vivo. Ahí esa escritura se refiere a cuando la iglesia adventista se levantó el sábado con el sello del Dios vivo. El sábado se levantó junto con la iglesia adventista cuando creyeron con el mensaje que trajo Rachel Watts, José Bey, hacia los esposos White. Pero eso ha quedado desperdigado y entonces ahorita ese ángel baja y el evangelio va a iluminar toda la tierra por el poder de Dios. Entonces estamos en este tiempo. Algunas personas creerán, otras no. Pero todo se va a revelar. Gloria a Dios por Jesucristo. Gracias, hermano. En el nombre de Jesús. Amén.